mejor tiempo. Gracias, Padre, te damos La hermana gracias. Silvia siempre pone. Aleluya por tu presencia, Señor, en este lugar, porque nos da la oportunidad, Padre, de gozarnos con los que se gozan, Señor, de predicar también un poquito más de las grandes enseñanzas que tienes en las Escrituras. Amén. Para todos aquellos que nos ven, que nos van a mirar, que vivan alrededor de Brighton, cerca de Brighton o en Brighton mismo, que no tengan alguna iglesia y nos quieran acompañar. Somos una iglesia de las iglesias del Evangelio de Cristo Camino Crucificado. Pertenecemos a Christ Gospel Churches Internacional de la ciudad de Indiana, donde la iglesia madre se encuentra. Nuestra dirección aquí en Brighton es 76 Sur Main Street en Brighton, Colorado. El código postal es 80601. Por si gustan acompañarnos, nuestros días de servicio aquí en Brighton es sábados de 12:30, no, es de las 2 de la tarde, ¿verdad? Sábados a las 2. Sábados a las 2 y domingos a las 10 de la mañana. Tenemos días de oración, pero no los tenemos aquí en la ciudad de Brighton. Venimos los jueves, pero damos clases o nos permiten cantar alabanzas para personas que tienen problemas con DUI. Mi esposa da clases, la hermana Silvia da clases, para ayudar o intentar ayudar un poquito más de gente. Si tienes alguna pregunta, comunícate con nosotros. El teléfono de mi esposa es 720-941-6617. Nos gustaría, si tienes algunas preguntas raras, extrañas o que parezcan insignificantes y te podemos servir, bienvenido. Entonces vamos a empezar y vamos a iniciar de nuevo con este estudio que Dios nos ha dado. La semana pasada no pudimos subir video por la sencilla razón de que tuvimos que salir de emergencia, ir y venir. Disculpas porque no estuvimos ni en vivo, no estuvimos ni a través de Facebook. El hermano Lenny estuvo transmitiendo a través de su página, pero no fue posible transmitir a través de la página de la iglesia ni a través de YouTube. Entonces les pedimos disculpas por una emergencia y ahora vamos a retomar el estudio que hemos estado llevando a través de una cantidad de clases que Dios nos ha estado dando. Aquí la importancia de estas clases, creo, si Dios quiere, el día de hoy voy a terminar con esto porque este estudio es muy largo, pero si ya quedó entendido o si va a quedar entendido el tema que estamos tratando de llevar, para que podamos avanzar un poquito más en aquello que Dios nos quiera seguir enseñando, para darle más participación a la gente, para llevarlos a la gente, aleluya, a través de la enseñanza de lo que Dios nos quiera seguir enseñando en otros temas, porque la Biblia es muy amplia, tiene muchos temas, hay mucho que aprender y lo importante es que queden pues estacionados el tema principal, que el principio quede entendido, a lo mejor no en la inmensidad o en el poder o el potencial que queremos transmitir, pero sí en el nivel, Gonzalo, en el nivel que necesitamos tener, al menos entendiendo los principios bíblicos. Ahorita se va a ver bien, porque cuando ya pones el punto se va. Entonces, estamos aprendiendo de las coberturas o las cubiertas. Y es un tema, dice la reverenda Hicks, que si no es uno de los más grandes, es parte de los más grandes de los temas, porque desde el principio, desde Génesis hasta Apocalipsis, habla de cubiertas, diferentes tipos de cubiertas. Aquí quiero yo agregar e ir metiéndonos un poquito más dentro de los estudios que la reverenda Hicks nos da, y veía yo que hay como 103 estudios de este mismo tema. Entonces, al tratar de llevarlo y al tratar de finalizarlo, pues te llevarías fácilmente unos 2-3 años en este solo tema. Entonces, si ya quedó claro
el tema o ya quedó claro el principio de lo que estamos tratando de hablar, pues me gustaría, si Dios quiere, que nos brinque al siguiente tema después de que quede aclarado esto. Estaba viendo en el libro de Ezequiel, donde Dios provee a Luzbel 10 coberturas, hablando de piedras preciosas, hablando de metales. Él lo cubrió con este tipo de cosas, hablando de oro, hablando de piedras preciosas como gema, como sardio, como esmeraldas. Él hizo a Luzbel con ese tipo de coberturas. Pero también hablamos de que en Génesis habla de que la sangre debe de ser cubierta por algo específico. Y esta parte es importante porque Dios es perfecto, mis hijos, y me interesa que entendamos la perfección de parte de Dios. ¿Por qué los cadáveres deben de ser sepultados? Tienen que ser cubiertos. Amén. Entonces hay un principio muy fuerte dentro de esto. ¿Por qué tiene que ser de esa manera? ¿Por qué no dejarlos encima de la tierra y hay que se pudran y que se deshagan solos? ¿Cuál es la idea? ¿Por qué meterlos 3 metros bajo tierra? ¿Por qué guardarlos ahí? Sí, hermano Manuel, ¿lo escucho? La parte es por consecuencias. ¿Sí? Por consecuencias. ¿A qué me refiero con eso? De que cuando la vida, se acaba la vida, por consecuente, por la ausencia de la vida, empiezan a salir lo que vive por la ausencia de la vida. Espérame, deje, ahorita lo aterrizo, déjeme. Sí, no entendí la parábola todavía. Adelante. Ahorita lo aterrizo. Amén. Sí. O sea, la palabra aterrizar, hermano, me tiene que usarla bien porque aterrizar en mi rancho es golpear. Bueno, hablándola de que si Sí, utilizan de que los aviones, Sí, Aterriza. aterrizan. amén, sí, claro. O sea, cuando hablamos, Me sí. bajo de la nube. Ok, adelante. Sí. Entonces, cuando se acaba la vida, por lo consecuente empieza a venir, una vez que se tira la sangre o el cuerpo muere, se le sale, como quien dice, el alma, a los residuos o al cuerpo empieza a vivir todo, a venir la descomposición Ok, y a venir todo aquello que vive o que es consecuencia de la descomposición. ok, El cuerpo, mientras vive la sangre, está activa amén. y está bien, pero una vez que muere, la sangre se descompone y empiezan a venir todo lo que vive a base de eso, que son malos olores, virus, bacterias, hongos, ¿sí? Sí, Igualmente en todo el cuerpo. sí, Entonces, pero eso en el aire son infecciones y es mortal. sí, Entonces, por eso es la parte de que el cuerpo y la sangre, para que no infecten, no debe de estar expuesto al aire libre. Número 1, la sangre tiene que ser cubierta porque la sangre grita, amén. ¿sí? A pesar de que si aún fuese cubierta la sangre con la tierra, como dice la Biblia, pues aún se oye la voz. Pero lo que Dios ordena es de que, pues, de perdidas hagas algo, o se haga algo Sí. con la sangre, cuando ves la sangre de algún muerto. Amén. ¿Sí? Y esa es una parte en la cual en cualquiera, perdón que me salga, pero en cualquiera de las cosas de Dios, que muchas son las consecuencias de lo que estamos, ¿qué? Viviendo. La consecuencia son las cosas muertas. Sí, Todo aquello que es muerte en el ser humano, Dios quiere que torne a vida. amén. Amén. ¿Sí? O sea, que venimos de estar muertos en el reino de la muerte,
¿Ok? o de Satanás. Y estamos, aquellos que ya vienen a Cristo, pasan al reino de la vida. Sí. Sí, entonces al reino del Hijo amado. ¿Ok? Sí, entonces a aquellos que no vemos y entendemos, perdón por meterme en otras cosas que no están en el tema, Sí. Si quieres hasta ahí le paramos porque, Va. o sea, que Sí, no, empieza va a uno... predicar. Amén. Yo sé, mijo. Sí, Yo sé pero- que usted vuela. Adelante, esposita. Ponte de pie y Sí, cuando menos es en la de la sangre, que Sí. tiene que ser cubierta para que la descomposición no enferme. Y el otro mandato ¿Por qué son una persona dos. muerta tiene que ser enterrada? Amén. Adelante. Amén. Ya dejo para aprender. Ah, no ibas a opinar. No. Oh, perdón. Entonces continúo con las preguntas. Amén. ¿Por qué, aparte de que un cadáver, normalmente una persona, ser humano, tiene que ser enterrado, ¿por qué no sucede esto entre los animales? Los animales se mueren y no hay quien los entierre. Dígame qué sucede después de que el animal muere. Lo mismo se descompone, Se descompone. ¿sí? Pero entonces vendrían las bacterias y vendría lo Sí, que... sí viene, pero el animal vive lejos y el animal no contamina igual y no está tan enfermo como el ser humano, Amén. espiritualmente y físicamente. Hay un ciclo que Dios tiene. Sí, ciclo de la descomposición o de la vida. Sí, pero también hay animales carroñeros que Dios también preparó para comerse al animal que muere. Amén. Amén. Porque Dios tiene el control literalmente de todas las cosas. Amén. Porque si no hay quien lo entierre, hay quien se lo come. Amén. Y el ser humano no debe de Bendito ser. Cristo. Amén. Aleluya. Gracias, Entonces Señor. se sigue Gracias, cumpliendo un Jesús. ciclo de Amén. la perfección de cómo Dios establece e hizo todas las cosas. Amén. Dios sabía que nosotros íbamos a entender lo de las pandemias, porque cuando los cadáveres no se entierran, empieza a haber pandemias, empieza a proliferar esto que acaba de decir usted. Sí, adelante, esposa, te escucho. Porque hay diferente entendimiento entre el animal y el hombre. Y conforme al entendimiento o a la razón que Dios nos dio a cada uno Sí. de nosotros, actuamos. Sí. Todo esto Dios lo ha ido estableciendo de una manera tan perfecta que ni siquiera lo percibimos, mis hijos. Amén. ¿Por qué el animal pequeño es comido por el grande? Para sobrevivir. ¿Por qué el animal que murió, sí, no cualquiera se lo come? El animal que ya está empezando a producir lo que es la descomposición, llega Cierto animal nomás que tiene ese un tamaño. aroma especial en ese animal que la mayoría de los animales que son más limpios no lo tocan. Amén. Sí. Y ese animal tiene que venir otro tipo de animal Que sí le gusta ese aroma. Y se que alimenta le sabe a ricura. Amajá. sí, a un manjar, porque Dios puso eso en las partes gustativas del animal para comer ese tipo de carne. Ahora dígame, ¿por qué no se enferman? Porque detiene las defensas y está creado para eso. Amén. Como usted lo dijo al principio, Dios tiene control de... Dios los hizo para eso. Dios los estableció para eso. Entonces, estamos hablando de las coberturas. Sí, el cadáver debe de ser cubierto. ¿Por qué? Porque se proliferan las pandemias o las grandes enfermedades. La fiebre tifoidea y otras tantas que han venido a través de, por ejemplo, también otra de las cosas que estableció el Señor, lavarse las manos. Anteriormente, cuando los médicos no se lavaban las manos, había un grado de mortandad muy alto por la contaminación que traían en las manos.
Pero si hubieran estudiado la Biblia, estos médicos se hubieran dado cuenta que Dios establece el lavamiento de manos para cuando toques algo impuro. Cuando se estaba enfermo, aquí empezaron algunas grandes enfermedades a causa de las contaminaciones y hubo mucha mortandad a causa de esa falta de higiene de parte de los médicos, o de los que curaban, o de los que se encargaban de atender al enfermo. Entonces todo esto nos va dando, o le va dando la razón a Dios, a la Biblia, de que Él estableció ciertos parámetros muy importantes para cuidar, para guardar al ser humano de contagios o de mortandad, porque está establecido bíblicamente que se hagan ciertas cosas. Continuamos, ¿quiere hablar, hermano? Continuamos con esta parte. La sangre debe ser cubierta, sí. Hábleme del excremento. El excremento, los desechos humanos tienen que ser tapados porque ahí también van, es lo mismo, tienen mismo, o sea, llega la descomposición, pero ahí van todos los desechos del ser humano, todo lo que, la contaminación de lo que uno procesa, ¿Ok? ¿sí? Y tiene que ser tapado porque es una orden de Dios para enseñarle al ser humano que lo que uno desecha o sale de uno no es bueno. ¿Lo Si dice aún- la Biblia? Sí. Amén. Dice, si aún dice que lo que sale por la boca es malo, que dice que sale del corazón, adulterios, inmundicia, fornicaciones, ira, celos, todo eso es malo. Imagínense lo que sale por otro lado. Ok. Pero sí hay órdenes de parte de Dios de Amén. cubrir Tapar o de el- tapar el excremento. Amén. Dice que el mismo pueblo de Israel cubría el excremento, era una ordenanza. Sí. Coberturas. Amén. Estamos hablando de coberturas. Estamos hablando de cada cosa, que cada cosa tiene su importancia, su nivel y grado, tanto como para guardar la parte de la sangre o de la voz de la sangre para que esté cubierta y para que no haya venganza. Hablábamos ayer o antier, yo creo que fue cuando veníamos en la parte del carro, de la venganza, de la gente que muere a causa de las venganzas, de la gente que se tomaba a pecho que le mataron a un familiar y hay que vengarlo. ¿Se acuerdan de eso? Lo hablamos en el carro, ¿no se acuerdan? Amén. ¿O no? Lo hablamos el jueves después de que íbamos de la clase. Se hablaba de este mismo tema. El que estaba buscando vengar estaba tratando de cubrir una deshonra familiar. Le hago la siguiente pregunta. ¿En el Antiguo Testamento se permitía eso o no? Sí. Se Sí, tenían llevaba, que- se llevaba ante los, ¿cómo le llaman? Ay, se me fue, como reyes o sacerdotes, no sé, y se preguntaba a Dios si sí o si no, y también tenían lugares de refugio. Amén. Lugares de refugio. Ajá. Amén. Si ¿Para se- qué servían esos lugares de refugio, hermano Víctor? Para si se refugiaban o no, para protegerlos de las personas que los querían matar, para una protección. ¿Por qué los querían matar? Porque habían hecho algo, habían hecho un homicidio. Habían matado. Ujú. Y el familiar tenía la autorización, Sí. el derecho de hacer eso. Pero eso estaba en el Antiguo Testamento, antes de que viniera Cristo a morir por nosotros. Amén. Pero se habla de ciudades de refugio. Sí. Amén. El familiar trataba de cubrir la deshonra cometida por alguna otra persona. Sí, Pero hermana esos Silvia. refugios eran para refugiarse, para que no los mataran, si eran culpables, pero si mataron deliberadamente o por accidente. Era de los dos. Entonces no había... Era de los dos. Había Si era deliberadamente o si era O si a era- propósito. Sí. ¿Y por qué lo hizo a propósito y por qué deliberadamente? Si Sí. la hacha lo había matado
O algo así dice la Sí. O fue por accidente. Por accidente, sí. Aún por accidente La persona tenía que huir. huía Sí. y si alcanzaba a llegar a la ciudad de refugio, era resguardado. Es como... Se alcanzaba. Es algo muy, muy especial. ¿Por qué? Por ejemplo, aquí en Estados Unidos hay ciudades de refugio. Amén. Ya ven. En muchos países, en todo el mundo. Hablamos de ahora que entran las nuevas administraciones, Colorado es uno, California es otro. sí, donde hay Utah ciudades es de otro. refugio. Están tratando de cubrir, de guardar, de resguardar a ciertas personas, sí, que tienen a lo mejor ciertos derechos, no todos, pero Amén. están tratando de cubrirlos, de guardarlos. Estoy hablando de que la palabra cubrir tiene muchas facetas, mis hijos. Tiene muchas partes hacia donde podemos irnos. Y es tan amplio el tema que la Biblia cubre una gran cantidad de estos temas, pero los desglosa tema por tema. Aunque se hable de lo mismo, pero toma su propio principio y lo dirige Amén. hacia donde es. Hábleme de las lonas que cubrían el tabernáculo. Cubrían el tabernáculo con... O sea, ahora sí que guardaban algo demasiado poderoso e importante. Amén. Aquí estaban estas lonas. ¿Quién de ustedes sabe cuántas había? ¿Cuántas eran las lonas que cubrían? ¿Y qué era lo que cubrían? Dígame, por favor. ¿4 o 3? Era, pues cubrían la gloria del Señor, la principal, el lugar santísimo. Para que ¿Alguno de ustedes sabe la numeración? ¿Cuántas fueron? ¿Cuántas eran? ¿De la carpa de arriba? Sí, de esto. Esto. Yo creo que no lo alcanzo. ¿Cuántas lonas había cubriendo el Esta parte que sí. Santo, Santísimo? Ah, esta 4. Si yo le digo que eran 11, ¿me cree? 11. ¿Para qué? Usted diría, pues con una está bien. Así como pensamos los varones, ¿no? Con una está bien y casi. Pero no, métele y métele. No, está bien con una. Ya lo hiciste de 2 y todavía quieres más. Adorno. ¿Cuál es la idea de las lonas cubriendo el lugar santo y el lugar santísimo? Cuénteme. ¿Cuál es la idea, hermano Mané, de parte de Dios? Bueno, ¿Que usted se acuerde? ¿O son qué? muchas, Ok. son muchas, pero una de ellas, por ejemplo, te protege del sol, Sí, la exposición al sol, sí. la exposición a los animales, la exposición a lo que son la atracción a los que querían robar o ver bellezas. Esa es la parte principal. Esa que acaba de mencionar es la principal. Bien, bien. El guardar de los ojos de los que pasaban alrededor, las caravanas que pasaban de ladrones, salteadores, porque aquí había oro, mis hijos. Amén. Aquí había oro. Amén. Y al ver cosas feas o pieles de lo peor del desierto, yo me decía, no, aquí, ¿qué va a haber? ¿Cuál era la piel de amero arriba, esposa, que cubría Piel de tefón, este santuario? Sí. ¿Por qué piel de Pieles. tefón, mi amor? pieles oscuras, Sí. porque eran las más gruesas Sí. y oscuras para proteger, y eran muy, muy, muy fuertes. Para que no se viera la gloria. Del Señor, porque también los podía matar. Dígame, ¿qué piel tenemos nosotros? Aleluya. Amén. Una cobertura. Para que no se vea. Amén. Lo que traemos adentro. Aleluya. Estamos hablando de coberturas. Bueno, Amén. Amén.
Eso me viene porque el Señor usó la cubierta del cuerpo de Jesús para cubrir a Cristo. Claro. Aleluya. Por eso muy pocos lo podían, Por eso no ver. podían ver al Cristo No, dentro amén. de Jesús. solamente que fuera revelado por el Señor lo podían ver. Porque era una cobertura humilde. Era de las más humildes, Amén. de las más duras. Dígame, ¿cuál es el alimento principal del tejón, hermano Víctor? El alimento del tejón. El alimento principal de la... O sea, estamos hablando de que la piel de tejón es la de encima. Ujú. ¿Cuál es el alimento principal del tejón? Yo sé que tú sabes, mi amor, pues sí. Estamos tratando. Hermana Silvia, ¿usted sabe cuál es el alimento principal? ¿No? No. ¿Usted sí sabe, hermano Manuel? Sí. ¿De cuál de los dos tejones? Conozco dos tipos. De ese que está usado para la piel. El que estamos hablando aquí de Ya, ¿qué? no, pero ¿cuál tipo era de tejón? A ver, Pero me viene la pregunta. sí, el alimento... No eso, sino Pues, qué tipo de pues, tejón era. el tejón que come este alimento que le estoy diciendo. El carroñero. No me refiero, yo le estoy haciendo otra pregunta. ¿Qué tipo de la piel de tejón? Pero ¿cuál de los que conoce uno? Son dos que existen, o tres. ¿Cuál de esos tres? El que come... Carroñero. El que come eso que te estoy tratando de sacarle de su boca para que lo diga, ese, porque no son iguales. El tejón que come eso es el que ponían aquí arriba. Serpientes. O sea, Amén. Es el alimento principal de este animalito. ¿dónde? Porque oye uno que existe un tal tejón mielero. Sí. Sí, ¿Es el mismo? sí, ¿Sí? Amén. sí. Si usted se fija, la miel es uno de los platillos o de lo que mucho se habla en la palabra de Dios. Bueno, Miel y leche. Sí. sí. La miel y las serpientes es uno de los principales alimentos de este animal. Sí, es el manjar de ellos. ¿Qué sucede si la serpiente le pica al tejón? No, pues está bien dura la piel. Está muy dura la piel. ¿Le hace efecto el veneno? Sí, Mm. sí le hace efecto, Pero no lo mata. pero no lo mata. Tiene que esperarse como si estuviera muerto a procesar el veneno. Se levanta y otra vez. ¡Oh, santo! ¡Aleluya! Es- Cristo es bueno. Es algo, y estamos hablando de coberturas. ¿Por qué le puso Dios a este animal esta piel? ¿Por qué le puso Dios esta piel dura y luego le puso esa sensación de alimentarse de algo Carroñero. dulce y del enemigo de Dios? ¿O la serpiente no es el enemigo principal de Amén. Amén. la iglesia y de Dios? Amén. Entonces, hablando de coberturas, hablando de cosas que Dios establece, que pone, se fija que estas cumplen un propósito, Amén. pero la tierra también cumple un propósito. Cubrir ciertas cosas, ¿o no? Cubre cadáveres, cubre excremento, también cubre tesoros, ¿o no? Amén. Semillas. Raíces, metales. Amén. Entonces, todo esto nos va ayudando un poquito a entender esto de las coberturas. Y ahorita voy a meterme ya en el estudio de las coberturas para ir desglosando un poquito más, porque Dios habla que utiliza la sangre para cubrir y para señalar. Amén. Aparte de que cubre, señala. Y Amén. uno de los señalamientos que me llamó la atención es cuando Jacob estuvo dormido y Jacob señala la piedra. Amén. Él levanta un altar y señala la piedra en donde estuvo para cuando viniera de regreso. Quiere decir, no me acuerdo dónde nos quedamos, creo que aquí. Pero
Estamos hablando que hay dos tipos de cubiertas. Déjenme desaparecer aquí esto. Estamos hablando que hay dos tipos de cubiertas. No voy a regresar porque menciona los dos nombres. Aleluya. Menciona de los dos nombres y nada más. Aquí está. Déjenme ver, aquí está. Una cubierta es para... Sí, adelante, hermano. Se continúe. Me venía el versículo de Ezequiel de las coberturas. Sí, ¿cuál versículo? Con el que he estado trabajando con esto. Sí, lo de la carne, tendones y la piel. También me venía eso en esta semana pasada y en ayer. Ahorita que estaba hablando, Ayer estaba siendo ministrado también, hermano, lo mismo que estaba recibiendo usted, porque todas las cosas que mencionamos sirven como cobertura de la palabra, porque los huesos representan la palabra. Si los huesos representan la palabra y vimos en los estudios anteriores lo que representa los tendones, lo que representa la carne y lo que representa la piel, si no se acuerdan yo se los digo, es amor, gozo y el paz. último era paz. Entonces los huesos, la palabra, y luego lo cubre el amor, y luego lo cubre el gozo, y después viene la paz. Son los 4 puntos que cubren, o los 3 que cubren la palabra. La palabra tiene que venir con amor, con gozo y con paz. Recibes paz después de soltarla, después de enviarla, después de darla conforme a lo que Dios te esté mostrando. Aquí la parte es entender que viene una enseguida de otra para cubrir eso que estás declarando. El amor, primero declaras la palabra, después de que te fue revelado, que le hables a los huesos. Es la palabra y los huesos van juntos porque cada uno representa lo otro. Es la parte de la balanza. Por ejemplo, hablábamos de que los huesos, sí, los huesos literales sí, pero representan la palabra. Entonces, la gran mayoría de nosotros, mis hijos, no sabemos palabra. Y entonces soltamos los buenos deseos, soltamos esa parte de yo siento y la palabra. Así dice Jehová, ¿no? Profetiza. Esa es palabra. Entonces tiene que venir respaldado por la palabra cada vez que estemos hablando de los deseos o de lo que Dios nos está ministrando. Por ejemplo, profetízale, dice en Ezequiel, ¿verdad que sí? Amén. Profetízale a esos huesos. Amén. Quiere decir que si está hablando de los huesos, dice, habla la palabra, di la palabra, La palabra es la que tiene. suelta la palabra, menciona la palabra. Utilízala. No nada más tus deseos, sino que esos deseos y ese amor que traes, respalda con la palabra. Amén. Usa mi palabra. Suéltala. Y después todo lo demás, amor, gozo y paz. Suéltala con amor. Disfruta lo que estás haciendo. Y recibe esa paz que sobrepasa todo entendimiento, después de haber hecho y cumplido lo que yo te ordené que hicieras. ¿Me explico? Y la gran mayoría soltamos los deseos, soltamos esa parte de deseo que te sanes. Yo declaro sanidad, y yo declaro, y la palabra. La palabra dice, suéltalo. Jesús. Amén. Bendito Porque Cristo. escrito está. Decía Aleluya. Amén. Jesús. Porque escrito está cuando fue confrontado. Amén. Amén. ¿Verdad? Amén. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué es lo que está escrito? Amén. ¿Me estoy explicando? Amén. 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 No, sí, está muy bien explicado.
Entonces tengo que buscar qué está escrito, qué me está ordenando el Señor dentro de las Escrituras. Los deseos, Del corazón del pues son muy Señor. fáciles de externarlos, porque yo deseo que usted se sane, mijo. ¿Sí? Y entonces, ¿qué dice la palabra respecto a esto? ¿O qué tengo que declarar? ¿Qué palabra tengo que declarar para que, junto con este amor que tengo por el hermano Meni, y este deseo que tengo por el hermano Meni para que Dios lo sane, cuál es la palabra que tengo que declarar? La palabra. A lo mejor puede ser cualquiera, porque sigue siendo palabra. A lo mejor sucede lo que aquel niño que oró por los alimentos con el señor que estaba enfermo, no sé qué traía en el estómago y oró por los alimentos, vino y lo tocó y oró por los alimentos, bendijo los alimentos y le tocó el estómago y el Señor se sanó. Aleluya. Amén. A lo mejor no es específicamente la palabra que debo decir, pero cuando viene respaldada por ese deseo, por esa parte de nuestro corazón, deleítate a sí mismo en Jehová, dice, y Él concederá los deseos de tu corazón. Puede ser que no sepa suficiente palabra, pero si me esfuerzo, sí es posible. Sí, es Escucho. como, quizá a lo mejor él no bendijo los alimentos y le hicieron daño y era necesario que alguien orara por esos alimentos Amén, que comió para que su Amén. estómago fuera sanado. amén. Y era un niño realmente que lo que El sabía que hizo la orar oración. era nada más orar por los alimentos. Sí, por eso la gran mayoría dentro de nuestra propia ignorancia, porque también muchas de las veces queremos ser muy rebuscados, muy escarbamos bíblicamente hablando mucha palabra y muchas veces no es eso lo que Dios quiere, sino que estemos dispuestos a venir a hacer lo que tenemos que hacer. Y no sé, se me vino la palabra unción, por así decir. Señor, úngelo. Pero mi deseo es que lo sanes. Pero el por qué lo estoy ungiendo, ¿quién sabe? Aquí la parte es la obediencia y la parte bíblica que venga respaldada con esta parte. Amén. Muchas veces los misterios de Dios así trabajan, mis hijos. Amén. No sabe uno qué es lo que va a hacer o qué es lo que va a decir o cómo va a usar Amén. nuestra boca para bendecir a alguien o para hablarle a alguien. Así es. No lo sabemos. Aquí la parte importante es estar dispuesto. Y estamos hablando de coberturas porque esta parte de cobertura es vengo y cubro con la palabra. ¿Sí? Vengo y lo cubro con ese amor que Dios me dio para estar orando. Vengo y lo cubro con esa paz y ese gozo que menciona la palabra. Son cubiertas. Es que eso es lo que Son Dios está cubiertas. tratando de enseñarnos. Aleluya. Es lo que estamos tratando de poner o deberíamos estar intentando poner. Jesús. Porque, por ejemplo, hablemos de Eliseo. Eliseo quería un manto. ¿Para qué? Para cubrirse, Amén. para estar cubierto. También un manto sirve para cubrir. Amén. Amén. A lo mejor no cubre todo, pero lo importante es la unción que trae el manto. Amén. Tenía la que Dios le había dado a él, pero quería otra Por supuesto. y la recibió. Bendito sea el Señor. Por ejemplo, los que venimos a una iglesia, ¿tenemos cobertura? Amén. Sí. No la vemos, ¿verdad? No la vemos, pero sí sabemos que la tenemos. Pero tenemos cobertura. Amén. ¿Se había puesto a pensar en eso? ¿O no? Sí, eso La es. mayoría busca la cobertura del ser humano. La mayoría, no sé si se han fijado, venden coberturas por internet y necesitas la cobertura de fulanito, yo soy el apóstol fulanito y me está cubriendo tal apóstol. Padre Santo, ¿por qué no mejor que nos cubra Cristo, no? Amén. ¿No? ¿Cuál quiere, la del apóstol o la de Cristo? Sí. Cuando se hace en el orden de Dios y pues la primera cobertura era de Cristo, que es la que tenemos, Siempre. que es la que tenía, ¿cómo? Siempre. Eliseo, ¿verdad? Pero ya después él pues quiso, trae un plan y un propósito de Dios, el cual porque está escrito ahí,
Y vemos que muchas de las veces nosotros la de Dios no la vemos y siempre decíamos lo de los demás. Sí, Entonces el Señor al momento ya la pone. Y luego ya, como decir, si nos estamos reuniendo tenemos una cobertura. sí, Jesús. Y qué hermoso como cuando la hermandad, unidas en el mismo nombre, empezamos a cubrirnos. te digo, Hermoso. alguien que siente, nomás que hay veces que debería ser un poquito más como Elías y Eliseo, cuando Elías le decía a Eliseo, voy a ir a tal parte, aquí quédate. Yo dije, Jehová, que en su presencia estoy. Dice, no te voy a dejar. Sí, él estaba esperando esa otra porción cuando la pidió y cuando le dijo a Elías. Pero muchas veces nos volvemos tan dependientes del que tiene la cobertura que hacemos a un lado al que se encarga de entregar las coberturas. Amén. Amén, amén, amén. Hacemos a un lado al dueño de las coberturas, Amén. al que entregó todo esto que estamos hablando, al que enseñó cómo cubrir el excremento, al que dijo pónganle 11 lonas allí para que cubran el tabernáculo, al que dijo pónganle lonas alrededor del tabernáculo porque también necesito que tengan esa parte para dividir, para separar. Ese es el que se encarga de dar las coberturas. Amén. Amén. Entonces, cuando malinterpretamos o cuando nos vamos por la parte del ser humano, y yo creo que aquí es donde se levanta una especie de, le podemos llamar ídolo, el estar dependiendo literalmente Sí. de alguien. Amén. Sí. O sea, estamos dependiendo literalmente de alguien en lugar de depender literalmente de Amén. Cristo. Amén. Amén. Sí, hermano, quiere agregar. Diga, Por ejemplo, ¿qué hay de la balanza en esa parte? O adelante. sea, porque se parte las dos cosas, ¿sí? Hay Sí. unos que lo ven por ese lado, ¿sí? Y Sí. sí se practica y se ve de que muchos quieren la parte de la cobertura, pero hay veces que Dios te impone, bueno, es mía, pero quiero que sirvas a Julano. No, estoy literalmente de acuerdo. No, con eso. nomás es una mención Sí. para no decir, No desvirtuar no desvirtuar, y no y levantar ídolos Sí. de las personas. para que la gente entienda, la que Sí. nos está oyendo, que no estamos haciendo menospreciando la otra parte que Ujú. Dios pone. Amén. Los líderes que Él elige y que por medio de los líderes Dios mismo imparte Sí, claro. que es Él, pero que utiliza la parte del líder para que uno trabaje, crezca, sea preparado para servirle al Rey de Reyes. Hago la siguiente Y pregunta. sí pasa lo que se estaba hablando, El desvirtuarlo. desvirtuarlo y no tener en cuenta que aunque está uno sirviendo a Dios, pero a veces se le olvida y sirve más al hombre de una forma que no tiene que ser, o llega a idolatrar o a perder de vista en esa parte. Estoy tratando de que entendamos esto, porque nosotros mismos somos un ejemplo vivo de que nosotros estuvimos esperando la cobertura por mucho tiempo. Amén. La cobertura de Indiana. Nosotros lo oramos, nosotros peleamos por ella, De- nosotros nos sumergimos. Y no quiere decir o sea, que la despreciamos o que no la queríamos, no. Simplemente estuvimos orando para tener esa cobertura en el tiempo de Dios, que Dios obrara, que Dios hiciera, que Dios actuara. Esa es la parte que yo estoy tratando de ejemplificar. No levantar ídolos, sino levantar o hacerte de ti mismo el ídolo de fulanito, de sultanito, y que pum, ya no dependo de Cristo, sino dependo de este personaje. Ya no dependo de Dios, sino dependo de los personajes. Sí, hermano, ni lo tomé. Porque hay otra tercera, Sí, aquel que logra que Dios le hable y también se hace ídolo a así mismo, sí, también. Eso es lo que iba a También. decir yo. Porque como ustedes les quitaron la cobertura, ustedes pelearon por tenerla, Amén. Amén. Por recuperarla. por Sí. recuperarla. Amén. Amén. Eso es muy importante.
O sea, yo pienso que todos tenemos derecho a pelear nuestra bendición. Por supuesto, si la peleó Jacob Exactamente, y y la ganó. y la ganó. Amén. Y dijo, no te suelto hasta que no me bendigas. Entonces, gloria a un Cristo vivo. Lo cubrió con un nuevo nombre. Amén. Fue otra cobertura más. Claro, tenía su nombre propio, pero le puso un nombre extra. Entonces, ya no te vas a llamar fulanito tal, ahora te vas a llamar así. Dígame cuántos Podríamos decir que le llegó su piedrecita antes. Aleluya. Aleluya, con su nuevo nombre. Aleluya. Hay varios Gloria a personajes Dios. que Dios les cambió el nombre. Amén. ¿Qué significa un nombre? Un tipo de cobertura. Un carácter y una naturaleza. Se habla de que el simple hecho de que pronuncies el nombre, eso provoca en el aire, en la atmósfera, ciertas cosas. Amén. Amén. Entonces el nombre tiene mucho que ver. Amén. Eso atrae o saca o quita, porque Dios es el inventor de los nombres. Jesús. Es el Jesús. Aleluya. Jesús. Jesús, 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 Gracias, Jesús. Aleluya. Amén. Nos fue presentado con un nuevo nombre. Sí, amén. Háblame, por ejemplo, hablemos de cuando una persona está hablando, mis hijos, y está hablando palabra y está dando, pero hay un momento que lo que la persona está enviando, estas ondas que salen de la boca del predicador, llega y golpea a la persona y da el testimonio. Es un tipo de cobertura. Amén. Te estoy cubriendo y estás sintiendo el impacto Va, de mi va, presencia. va, va, Estás va. sintiendo el impacto de lo que acaba de decir. O sea, que yo acabo de decir, dice Dios, a través de ese personaje que tengo ahí. Entonces, algo te tocó, algo te alcanzó. Entonces llegó y te cubrió. Amén. ¿Qué pasa? Aleluya. ¿Qué pasa con el maná? Amén. El maná que mandó, que envió el Señor del cielo, hacía un sándwich. Amén. Amén. Yo quiero. Hacía un sándwich. Amén. Daban los sabores que Entonces querían. era cubierto por. Y todo está diseminado por toda la palabra. Amén. ¿Cómo lo va haciendo Dios? ¿Cómo? O sea, la palabra la podemos descebrar de muchas maneras. Amén. Amén. Y podemos ir entendiendo un poquito más. Entonces, cuando Aleluya. yo necesite algo, por ejemplo, cuando Dios me envía al cuarto de oración, dice, métete y enciérrate. ¿Para qué? Para cubrirme, Amén. para venir y abrazarme, Amén. Amén. para venir y tocarme y hablarme, para llenarme. El que habita a la sombra del Altísimo, una Amén. cubierta. Aleluya. Gracias, esposa. Para allá El iba. abrigo. Para allá iba. Amén. El que habita al abrigo del Altísimo Morará bajo la sombra del Omnipotente. morará Amén. bajo la sombra. La palabra para sombra son alas. La palabra para alas son manos. La palabra para manos, entonces cuando vienes y te refugias al abrigo del Altísimo, es la cobertura de las mismas manos que Dios está poniendo encima de ti. En quien temeré. Así es lo que Dios hace. Cuando moras bajo la sombra del Altísimo. Cúbreme. Háblame Bajo también. la sombra de tus alas. Háblame también cuando dice el Señor que aunque andes en valle de sombra, Y de muerte. No temeré mal alguno. ¿quién te está cubriendo ahí? El Señor. Amén. Amén. ¿Qué cobertura llevas ahí? Aunque La del Señor. ande en valle de Y entonces, sombra, ¿por qué? no temeré, ¿Por qué porque tu vara y tu callado renuncias? aliento. ¿Por qué decides mi vida. apartarte? ¿Por qué decides quejarte? ¿Por qué decides cuando estás en valle de sombra de muerte? Porque no entiendo con el tipo de cobertura si es de
de luz o es de sombra con la cual Él está Porque hay muchas coberturas. Amén. atrás de Él. Aleluya. Cuando alguien se aleja del Señor, por así decirlo, Las- se me figura, De tinieblas, perdón. Coberturas de tinieblas. Adelante, hermano. se me figura como Adán y Eva, cuando ellos pecaron, ¿qué fue lo que, su cubierta que tenían en ellos, sus vestimentas, Ujú, les fue quitada? sí. ¿Y Les, luego? les fue quitadas. Entonces, así también nosotros, si nosotros caminamos con el Señor, gloria a un Cristo vivo, Sí. estamos cubiertos. Pero en cuanto la persona decide no caminar con el Señor, su cubierta le es quitada. Sí. Y no quiere decir que Dios ya lo haya olvidado, sino que simplemente es como vamos a suponer que está nevando y está el frío tremendo. Y yo me quito mi chamarra, mi suéter y decido salir casi desnuda afuera. Entonces me quité las cubiertas. Entonces algo me va a ocasionar por habérmelas quitado. Y lo mismo sucede cuando nosotros en lo espiritual decidimos ya no caminar con el Señor. Ya no, en pocas palabras, ya no quiero nada con el Señor y de hoy en adelante yo voy a hacer mi vida. Y ¿qué es lo que pasa? Quitamos las cubiertas del Señor. ¿A quién representa el sol bíblicamente hablando? A Jesucristo. Jesucristo. Entonces, cuando andas allá afuera, ¿quién te está cubriendo? Jesucristo. Pero ¿y qué le parece a quién representan las tinieblas? En cuanto a lo que se está hablando. ¿A quién Sí, como representa? dice, como dice la pastora, el hijo no andar bajo la luz del ¿A sol. quién representa la luna? Al Padre. Entonces, ¿quién te está cubriendo cuando andas de noche? El Padre. Entonces, ¿alguna vez te ha abandonado el Señor? Nunca. ¿En algún tiempo te ha dejado solo? Nunca. ¿Se ha apartado de ti? Nunca. Cuando no queremos nada con él. Siempre te ha cubierto. Amén. Tú mismo te aíslas. Amén. Cuando no quieres nada con Él, tú mismo estás aislándote. Una cosa es que la criatura humana no queramos nada con Él, y una cosa es que el Señor no nos ha dejado. Cuando no queremos nada con el Señor, sucede lo que algún día enseñamos. Todos estamos dentro del Señor. Lo que algún día enseñamos, Él nos encapsula. Pero Él nunca se ha apartado de nosotros. Amén. Siempre hemos estado en Él. Yo me encapsulo y sigo estando en él. Sí. Esa parte no la entendemos porque pues ni siquiera alcanzamos a entender que estamos dentro de Dios. Amén. Amén. Pero Dios tiene que guardarse y tiene que protegerse porque en Él no hay pecado, en Él no hay eso. Entonces Él tiene que tener esa parte, pero seguimos estando dentro de Dios. Sí. Amén. El ejemplo que nos lleva es como cuando está la célula cancerosa en cualquier parte del cuerpo, está dentro, está Sí. encapsulada y trata de infectar lo demás, Sí, pero está junto también con las células buenas. sí, y por eso buenas. Dios nos aísla, para que no contaminemos a los demás. Estamos aislados dentro de Él. Continuamos con las coberturas, mis hijos. ¿Se fijan que Amén, es amén, tanto? amén. Hábleme, por ejemplo, cuando el pueblo de Dios salió de Egipto, ¿qué los cubría? La sangre, la nube. Bueno, llevaban la Sí. sangre como cobertura primeramente de parte. Sí, a la Sí, puerta. fuego. Fue En lo la primero que puerta, tomaron. Sí. antes de salir, pusieron sobre las puertas para Sangre. que no entrara Ah, el mira. Y enseguida, el amigo, espíritu de muerte. Uy, cuénteme. Y después cuando salieron, pues iba la columna de nube, primeramente de día y de noche por la columna de fuego, cubriéndolos arriba y abajo, ¿Eran coberturas, amigo? atrás Sí. y enfrente. Entonces hay diferentes tipos de coberturas, ¿o no? Sí, esposa. Sí, Fue primero la de sangre, tipo y Sí. figura del Señor Sí, Jesucristo. claro, salvación. Y luego fue la de fuego, Sí, porque salieron de noche. sí, Bendito sea el Señor. O sea, exaltación, sí. y luego la de La nube. Cubierta no. y luego la cubierta de nube, de día. Bendito sea el Señor. O sea, allí veo que sin la sangre
y sin la cobertura de Cristo, aleluya, del fuego, pues nosotros no podemos llegar al Padre. Entonces, si me empiezo yo un poquito a entender la parte de las coberturas, quiere decir que todo el día, en todo el tiempo, en todo lugar, estoy necesitando coberturas de parte de Dios. Amén. Porque cuando me levanto, me tengo que poner a cuentas con el Señor, darle gracias, Amén. ¿sí? Y luego, si tengo algo que arrepentirme, pues ahí me arrepiento, ¿sí? Inmediatamente viene la de sangre. Amén. La sangre sobre Usha, ra, ba, 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 Sí. ba, ba, ba. Inmediatamente Él envía su cobertura sobre ti. ¿Sí? Salgo y tengo que darme cuenta que está el sol a todo lo que da. Y Señor, pues, ¿qué puedo decir si tú representas el sol? ¿Quién mejor que eso para decir el Cristo de la gloria viene conmigo? Cúbreme bajo la sombra de tus alas, Adelante, mi amor. con tu sol. Ahora entiendo por qué todo lo natural es tipo y figura de lo Sí. espiritual, para que en todo lo natural vea la mano del Señor. Sí, es que eso es lo que Dios está tratando de darnos a entender. Amén. Vienes a tu cuarto de oración, hay sangre. Es una cobertura. Pero ahora sí, vamos a trasladarnos ya. Estoy falto de entendimiento, porque me va a tardar. A ver, ahí le va. Ya salió con la sangre y luego le pusieron la nube y el fuego a cubrirlos. ¿Verdad que sí? Y luego, cuando estaban a la orilla del mar, ¿sí? ¿Qué sucedió? Cuando dijo Moisés, Señor, ¿pero dónde estás? ¿A dónde andas? ¿Dónde te fuiste? ¡Ahí viene Faraón! ¿Qué? No te- ¡Nos va a matar! El nombre, aleluya. Bendito Dios. ¡Pero ahí viene Faraón! Necesitamos, Moisés, ¿para qué me era trajiste aquí necesario a morir? levantar Hubiera muerto allá. la vara de su nombre. ¡Levanta la vara! Aleluya. Aleluya. ¿Y qué vino sobre el pueblo? El nombre. ¿Sí? Cubrirlos. Claro. Pues somos pueblo de Dios, ¿o no? Amén. ¡Jesús! Y luego, el nombre se encarga de abrir el mar. Amén. ¿Cuántas veces lo abrió? Aleluya. ¿Cuántas dijo? 12. 12, fuerte para que se grabe, porque acuérdate. 12. 12 veces. ¿Qué representa el número 12? Las tribus. ¡El nombre! El nombre. Los 12 nombres de gobierno del Señor. Amén. 12 nombres gubernamentales. 12 nombres del gobierno del Señor. Entonces abrió 12 canales. El nombre, de nuevo, Amén. separado si usted quiere, porque acá estaba el Yujebaoque y luego ¡pum! Aquí está mi nombre representado en 12. Amén. ¿Sí o no? Y cada tribu tenía que pasar por cada canal. Sí. Aleluya. Ahora, dígame enseguida de que Dios abrió los 12 canales, enseguida, ¿qué los cubrió? Ahí puso otra cobertura. Dígame. Las aguas. ¿Qué tan profundo estaba el mar? Bastante, ¿verdad? Amén. Que levantó Dios ahí en el mar. Las aguas. Muros. Muros ¿De qué? de hielo. Y entonces, ¿de qué los cubrió? De aguas. Congelados. Bautizados. Sí. Y luego los cubrió. Y luego los bautizó. Amén. ¿Qué cobertura les puso? ¿El nombre? Amén. Amén. Los cubrió con el nombre. Los metió al nombre. Y los bautizó En el nombre. 3 veces. Amén. Bendito Señor. Aleluya. ¿Quiere más coberturas? Aleluya. Amén. Es que está por toda la palabra. Por eso le digo que hay 103 estudios nada más hablando de esto que estamos hablando, mis hijos. ¿Cómo debemos de tener todas esas coberturas? O entender que en todos lados tengo que estarme cubriendo. Cuando entramos a una casa, hermano,
que vamos porque el Señor nos mandó. Y si vamos sin que Dios nos haya mandado, ¿qué pasa? ¿Qué necesitamos llevar? Su cobertura, su nombre. Pero entramos como Juan por nuestra casa, no, o sea, como si fuera nuestra propia casa sin entender nada de eso. Amén. O sin ser invitados. Y nos metemos. Y aunque suene de locos, pero pues fuera de nuestra casa, a cualquier, ya sea negocio o parte, pues sabemos que estamos en Dios, pero más que nada cuando va uno a lugares sociales, que no se sabe literalmente cualquier negocio o cualquier otra casa, mientras no sea algo abierto, público así totalmente, y no esté declarado cierta cosa, pues no sabe uno ni qué se mueve, qué entra, qué se practica. Entonces, ¿qué necesitamos? La sangre. ¿Verdad que está extenso ese tema? ¿Verdad que está profundo ese tema? Aunque lo estemos viendo por encimita, mis hijos. Aunque lo estemos viendo por encimita. Amén. ¿Por qué Dios establece las lonas alrededor del tabernáculo? Dígame por qué. ¿Por qué, esposita, se ponen las lonas? Amén. Porque es una cobertura especial para las glorias del Señor. Estas. ¿Por qué las ponen? Representando las de alrededor. ¿Sí? Ok. También representando el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Pero que es la cobertura, que es la carne. Ahí atento. Necesitas a Jesucristo por dentro y necesitas a Jesucristo Por fuera. por fuera, ¿no? Amén. ¿Es cobertura o no? Amén. Entonces, ¿por qué la gran mayoría caminamos como si Dios tuviera la obligación de todo eso y ya por inercia Él lo está haciendo todo? Y no tenemos ni la precaución, ni el debido respeto por Dios, para de perdido hacer lo que Eliseo, estar pendiente de saber dónde cae el manto, o dónde lo necesito. ¿Me explico, mis hijos? Entonces, tengo que tener cuidado. ¿A usted le consta, hermano Meni, que el carro en el que nosotros venimos tiene una cobertura o no? Amén. Y es especial. Ahí nos da unas prédicas tremendas, ¿o no? Nos da unas enseñanzas poderosísimas, Amén. que después no la podemos plantear delante de la mayoría de la gente, porque eso que Dios nos enseña ahí en ese vehículo son cosas que solamente Dios y los planes que Él tiene bajo la cobertura del vehículo. Porque Dios ha ungido ese carro, ese vehículo, con una cobertura especial. Porque es un carro, ahora sí que es el cuarto de oración de nosotros, ¿o no? Venimos orando en ese carro. Los que venimos. Venimos poniendo peticiones. Venimos declarando. Venimos haciendo muchas cosas en ese vehículo que Dios ha ungido. Y salen cada cosa que se sorprende uno. Cada enseñanza que nos deja sorprendidos el Señor. Entonces, ese carro tiene una cobertura especial. Y si hiciéramos lo mismo, la mayoría de nosotros que tenemos vehículos, yo creo que esa misma cobertura la podría poner el Señor en los vehículos de nosotros, en los individuales, en los que usamos para ir y venir al trabajo, en los que usamos para el diario. Y gracias a Dios por ese vehículo que Dios nos dio, pero que de ahí han salido prédicas muy hermosas, enseñanzas muy poderosas. Revelaciones, visiones. Su presencia Sí. se siente muy hermosa. ¿Sí? Entonces,
Ibas a decir algo, esposo. No, es que estaba viendo que cuando el pueblo del Señor salió de Egipto, salió con cubiertas de la sangre, del Sí. fuego y de las aguas. Y Sí. luego el Señor, por su misericordia que hizo, llegamos al Padre, que son las aguas, que es la gloria chiquina, la nube. Qué Sí. hermoso era de día, pero era cuando ya estaban ellos fuera. Qué hermoso. Cómo tuvo que él, por así decir, mencionando Cuando al estaban Hijo, fuera de donde, man. cuando están ya fuera del mar. Santo Jesús. Ok, todo esto, mis hijos, es una cobertura especial. Pero hábleme después. Hábleme después de que, fíjese, ni le estoy dando escrituras, mijo, pero todo esto está en las escrituras. Hábleme después de que desapareció la nube y el fuego para guiarlos, ¿qué cobertura les dejó? Para seguirlos guiando, para seguirles llevando. Desapareció la nube y el fuego, pero les dejó otra cobertura igual de poderosa, porque siempre los guió, siempre los llevó de victoria en victoria. No era una cobertura literal como una nube y el fuego. No era una cobertura como algún manto, como el talí, por ejemplo. Pero les dejó algo que representa literalmente a él mismo. ¿Qué cobertura les dejó? La Torah. La Torá. ¿Y después de la Torá? El maná. Bueno, Fíjate bien, los llevó al monte, les entregó la Torá, o les entregó las tablas. Amén. Después de que les entregó las tablas, ahí mismo les entregó El tabernáculo. la estatura espiritual. Para poder llegar a través de la estatura espiritual del tabernáculo a la nueva ciudad. ¿Cómo iban a llegar a la nueva ciudad? ¿Cómo iban a ser conducidos? ¿Qué los iba a llevar ahí? Oh, El Cristo. Cristo, pero ¿qué más? ¿Verdad? Que no es lo mismo nomás así encerrarlo. Es que vamos, es consecutivo todo lo que les estoy dando. Y todo esto me ha estado llevando, mis hijos, porque siguen siendo coberturas. Siguen siendo algo especial que Dios siguió haciendo. Les entregó el Urim y el Tumim. Amén. El Urim y Tumim para consultar. Y Para poder ser llevados. consultar y ser llevados a la nueva ciudad. El Urim y el Tumim representa la palabra, representa al Hijo, representa al Padre, pero y el fuego representa al Espíritu Santo. Amén. Entonces les entregó la triunidad para llevarlos a la nueva ciudad. La cobertura del Hijo, la cobertura del Padre y agréguele el Espíritu Santo. Entonces, 3 naturalezas entregadas para seguirlos cubriendo y para seguirlos llevando a través de la estatura espiritual para hacerlos llegar a la nueva ciudad. ¿Vamos bien? Jesús. Cristo vive. Ahora sí vamos a meternos al estudio. Vamos a estudiar un poquito. ¿Está bien? Amén. Ok, Se entonces, entiende. ya no te interrumpí. ¿Se entendió lo que hemos estado poniendo como ejemplo, mis hijos? Amén. Todo es cubiertas, cubiertas, cubiertas. Esto ya lo leímos, pero vamos a empezar a leerlo de nuevo para mostrar a través de las mismas escrituras que Dios tiene este tipo de coberturas, nomás que las menciona de diferente manera. Hay 2 coberturas, la Nasag y la Safak. La número 1 es la cubierta Nasag para el propósito de la voluntad y el plan maestro del Cristo crucificado. Y si me detuviera aquí, nos tendríamos que ir nuevamente a más, pero vamos a tratar de avanzar en esto de las cubiertas, porque quiero que quede claro para cambiar, si es que Dios quiere, el tipo de estudio que debemos de tener. Dice, la palabra hebrea para Nasag significa derramar una libación. Aquí es lo que le digo que
esta palabra para libación o derramar una libación es lo que mismo Jacob hizo Amén. cuando marcó la piedra o el altar que él levantó Amén. con libación. Libación es derramamiento de un líquido. Amén. Entonces dice, la palabra hebrea para nasak significa derramar una libación, derramar metal líquido. También significa ungir un rey. También significa cubierta. También significa derretir, producir un derrame. Establecer, ser derramado sobre un altar, entrelazarse o entretejerse. También significa tejer. Nosotros utilizamos mucho esta palabra, ¿no? Amén. Cubrir, una fusión, cerca o proteger. Y esto habla en Proverbios 8, 22 y 23. Y habla de esta palabra de nasak. Amén. La palabra nasak, esto ya lo hemos estudiado en Proverbios 8, pero esta es la palabra para tuve. Si Amén. usted busca en su Biblia, en la 1909, que tiene la concordancia en Strong, o tiene las palabras que puede traducirlas en Strong, ahí saben contar que esta palabra dice esto. ¿Quieren que vaya a esta palabra y la busquemos para que se la mostremos a aquellos que van a ver el video, o avanzamos? Bueno, Avanzamos también. yo creo que avancemos. Ok. Homero, aquí lo entendemos, perdón, yo sé que usted está pensando en los del video, Sí. pero pueden ir al otro video atrás, Amén. ahí está, Gracias, hermano mío. porque en la que yo me ha estado trayendo a la mente es esta, la que está en verde. Ok. Muy bien. Dice, Jehová me poseía al principio de su camino ya de antiguo, antes de sus obras eternamente tuve. La palabra para tuve es nasak, que es el mismo significado en hebreo el que acabamos de dar anteriormente. Dice, tuve el principado desde el principio, antes de la tierra. Proverbios 8, 22 2 y y 23. 23. Y entonces sigue Isaías 29, 10, donde dice, porque Jehová extendió sobre vosotros espíritu de sueño y cerró vuestros ojos, cubrió vuestros profetas y vuestros principales videntes. Aquí quiere que vayamos a buscar esta palabra a la que nos Esta estamos es en la refiriendo, que, porque aquí o sea, no lo pone. Ok, adelante, hermano, lo escucho para... no, porque, o sea, me la ha estado trayendo, pero ¿cómo entender de qué se refiere? Ok, O sea, yo sé que está hablando de cubiertas, pero acá esto está, o sea, en una acción natural, ¿qué vendría siendo esto? Porque no se entiende. o sea, aquí yo casi creo que la palabra para cubrir es sobre, que dice, porque Jehová extendió sobre, o sea, puso una cubierta sobre vosotros, y puso un espíritu de sueño y cerró. ¿Por qué? Porque había un propósito de hacer esto para con su pueblo, de permitirlo, porque más adelante habla de cómo el enemigo también puso una cobertura. Usted ha predicado de esto, cómo el enemigo ha puesto una cobertura que no permite que la demás gente pueda mirar el propósito de Dios cuando le estamos predicando, porque probablemente no es el tiempo de que Dios quite este tipo de cobertura. ¿Quiere que vayamos a la escritura y busquemos esta palabra, hermano Manuel? Adelante. Ok. Sí. ¿Isaías qué? 29:10. Vamos a buscar. Porque, o sea, aquí en esa hay, Es que de eso... sabemos que es mucho, Ujú. pero esta parte, Sí, o sea, sí se trata de eso. porque pudiese estar, o sea, lo que ya la presentó, las dos partes, Sí. ¿sí? O sea, en este caso o sea, Yo sé que es mucho, mis hijos. se Yo queda, sé que se queda uno, hay que ir entendiendo poco a poquito. Aquí está, dice, porque Jehová extendió, ¿sí? Sobre vosotros. Déjenme poner la palabra vosotros, es al. Déjenme regreso y vamos a buscarla porque no tuve la ocasión de... Ahí está. 52, 58 era la numeración que habíamos puesto anteriormente, ¿o no? Ahí está donde dice libación, derramó, ¿sí? Es la misma palabra. ¿Está viendo? amén, Donde me regreso otra vez de nuevo para ponerle la misma palabra. Es en el 10, ¿verdad? Sí. sí, Entonces dice,
dice, porque Jehová extendió. La palabra extender es exactamente la que estamos buscando. Sobre, o sea, puso sobre esta cobertura de la que estamos hablando, sobre vosotros espíritu de sueño, y cerró vuestros ojos, fíjense bien, y cubrió. Vamos a ver qué significa esta palabra cubrir. La otra. ¿Cuál estamos viendo? Nasak y Safak, ¿ok? Y entonces, hermano Víctor, ¿tiene su celular ahí? Sí. Busque en la otra Biblia, la que le puse por favor, o tú no lo traes, esposa. Busque la cita bíblica, amigo, para que me dé la numeración en hebreo de lo que es. ¿Proverbios? No, es Isaías 29:10. Isaías. Isaías 29, para que me dé la numeración, para ver la palabra extendió y la palabra cubrió. Son dos palabras, pero la primera es extendió, es la palabra que estamos buscando en la palabra principal del hebreo, que es nasak. Y para que me dé la numeración, para que la apunte aquel que es estudioso en hebreo, ¿ya la tiene? Porque Jehová extendió 29:10, mijo. En la 60, No, mijo. en la que me puso, esa no las usa. No. ¿Cómo? Présteme Porque no la las otra usa. Biblia. O sea, tiene 3 Biblias usted, mijo, no es Ajá. esa. Aquí no viene el hebreo. Ah, Necesito con la razón. del hebreo. Lo que pasa es que necesito usar. Enséñenme la RB. Aquí está. Voy a usar la RB en hebreo. No, pues wow. Dije Isaías, no es que ustedes traen y yo necesito 29. Está muy chiquita la 29. letra. Sí, sí. 29:10. Perdón. No estoy. Pero es bueno. Aquí está el 29:10. Dice, porque Jehová derramó sobre vosotros espíritu. Derramó, voy a poner la palabra derramó. Y la numeración es 52-58 y es la palabra nasak. No se las puedo mostrar en la cámara, o déjeme se las muestro, hermano Víctor. Aquí lo voy a poner a ver si se alcanza a ver ahí. Sí, le cuadro. Sí, esa es la palabra nasak, la que estamos buscando para derramar. Pero quiero ver qué significa la otra palabra donde dice que cubrió, porque estamos buscando la palabra cubrir. ¿Ya la agarró? Ok, entonces lo voy a separar. Y voy a irme a la palabra cubrir. ¿Qué significa la palabra cubrir? O de dónde viene la palabra cubrir y qué numeraciones. Entonces, me regreso, discúlpeme, pero no alcanzo a leer bien. Necesito pelearme con... Dice... Porque Jehová derramó sobre vosotros espíritu de sueño y cerró los ojos de vuestros profetas y puso velo sobre las cabezas de vuestros videntes. Quiero que vea que en esta versión no viene la palabra cubrió, pero la palabra velo es la que se usa en esta versión. ¿Sí, hermano Meni, o no? Aleluya. Y la numeración es 3680 y es casá. Es la palabra para cubrir, y también significa cobijar y también significa cubrir. Se lo voy a mostrar otra vez de nuevo, hermano. En esta no es la de velo, en esta es puso. En la otra versión. ¿En cuál versión? En la Reina Valera. Reina Valera 60. Es la palabra puso. 60 o 1909. No, en la 60. Ok. Bueno, está en las dos. El puso velo, las dos palabras da lo mismo. Ok, aquí está la numeración, mijo. A ver si le alcanza a tomar en la parte de abajo, en donde está la numeración y lo que es el significado, para que aquellos que estudian hebreo, necesito poner el hebreo también en estas computadoras, mis hijos, para que me ayuden. No he podido. ¿Ya? Ok, entonces, para que vean que sí, es lo que estamos estudiando, mis hijos, y nos regresamos. Perdón, hermano Víctor, le regreso su celular, mijo, perdón. ¿No? Entonces, esta parte escritural sería importante también que aprendiéramos a estudiarla, porque aquí habla de los videntes. Por eso he Yes. estado trayendo mucho eso, pero digo,
¿A qué se refiere? Ok, aquí hay, Aquí es donde... fíjese bien. Cuando, aquí quiero meterme, si me permiten, son un par de minutos, porque sí es algo muy fuerte, hermano Meni, y me gustaría agregar un poquito más, porque quiero que lo volvamos a leer. Dice, porque Jehová extendió, o sea, puso o cubrió sobre vosotros espíritu de sueño. Quiere decir que Dios estaba impidiendo o reprimiendo el don a los profetas y a los videntes. Estaba, o sea, si agarramos un poco de contexto y nos metemos un poquito más en las escrituras, probablemente ellos estaban mal usando el don, mal usando esto que Dios les había regalado, ¿sí? Y estaban poniendo algo, y Dios poniendo esto para que dijeran mentira, para que demostrarles que es que la mayoría nos enamoramos del don, hermano. La gran mayoría de nosotros es que es el yo, porque yo veo, porque yo esto, porque el profeta soy yo, porque estos... y entonces, aquí siempre Dios demostrando que al que le pone el don es cuando Dios quiera usar el don. No cuando la persona sí quiera manipular el don. No cuando la persona quiera venir y, o sea, por el simple hecho de ser profeta, de tenerlo, no quiere decir que literalmente va a estar profetizando cada 5 minutos que le digan que profetice. Tiene que venir a través. Sí, amén, hermano. Conozco muchos, hermano. Hay que ser temeroso. Sí, amén. conozco muchos. A ti te consta, esposa, que hemos estado presentes donde mucha gente aparentemente tiene el don de profecía y aparentemente tiene el don de vidente, y lo han utilizado como si fuera, no sé, deme 10 de profecía, deme 10 de evidencia, oh sí, mijo, literalmente. Se lo sirvo ahorita. Profetíceme. Sí, exactamente esa palabra, esposa. Entonces, todo esto es Dios demostrando que es Él el dueño de esas cosas y que hay que usarlas cuando Él decide usarlas, cuando Él diga que tienes que usarlas, con quien Él diga que debes de usarlas, y con el que diga, mire, fíjese lo que puso, un espíritu de sueño. ¿Sí? Y luego dice, y cerró vuestros ojos al vidente, al profeta. Y no los ojos literales, las visiones espirituales. Amén. Ya no les entregó palabra, ya no les entregó visiones, les canceló los sueños. Porque si usted se fija, el profeta, el vidente, tiene estos hermosos dones. Tienen sueños, tienen visiones, tienen profecía. Se les expande ese foco para ver las cosas de diferente manera a como la vemos nosotros los comunes y corrientes. Y entonces, esto, mire, usted sabe la numeración para videntes, ¿no? Ya no necesito llevarlo, 7200. 7200, y la numeración para profetas es de ahí viene también. Entonces, son dos cosas. Aquí está la balanza de lo que usted habla mucho, hermano Mendy. Sí, uno usa el de la boca y otro el de los ojos. Sí, el estar viendo, el estar sintiendo, sí. El estar soñando. O sea, van mezclados, pero sí. A uno le habla por Amén. La visión, sí, señor. Y a otro le habla por el entendimiento a que sea el que Y aquí habla. está hablando de los dos lados. Amén. Neutralizó, canceló, cuando Todo Dios bien. quiso, eso que traían ellos. Sí, hermano, agrego. O sea, cómo entenderlo y llevarlo literalmente a la práctica lo hemos hablado. Sí. O sea, aprender a discernir si son mis anhelos, mis deseos, mis buenas intenciones o si es de verdad Dios. Todo eso hemos estado intentando que nosotros mismos entendamos esa área, hermano, de que
vemos demasiado en las demás personas, Dios me perdone, Se en las demás practica personas, en las sí, iglesias. que se exacerba el don y se toma como algo, O personal, privado, sí, propio, como que soy yo. sí, O que ya está aquí y lo voy a usar. sí, Por ejemplo, el otro día que me comentaba de que, ¿por qué no lo practicamos? amén, Está interesante. amén. ¿Por qué no lo pedimos y que Dios empiece a literalmente a O entregarnos por qué no empiezo a las practicar porciones? ciertas así, cosas. amén. Entonces todo eso es la persona adjudicándose esto que le pertenece a Dios y usándolo de manera como la persona quiere y no como Dios desea que se use. Y lo hemos hablado, o sea, en vez de decir, ¿sabes qué fue Dios? ¿Por qué no decir y ser sincero? ¿Sí? Yo anhelo, yo deseo, yo quiero. Es mi anhelo, y sí, te lo declaro conforme a la palabra. Amén, sí, Pero claro. tenemos que cerrar la oración con que todavía si es voluntad de Dios. No, y muchos todavía le agregan, así dice el Señor. O sea, no hay el discernimiento de que pues el don literalmente es cuando Dios lo quiera usar. Y si Él, acaso yo practicando el don, Él bendice a la persona, pues es Él quien lo hace y no uno. Siempre intentar dejar de robarle la gloria a Dios. Amén. Denle un aplauso al Señor, por favor, porque no sé si... Jesús, 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 Jesús. Gracias, Jesús. Perdón, pero siempre